Puente restablece, Óscar Puente, el AVE Madrid-Sevilla tras el accidente de Adamuz. Y uno de los primeros trenes se ve obligado a parar durante 12 minutos porque se engancha con la catenaria. Se llama chapuza perpetua, lo que nos toca con el PSOE. La UCO, agárrense, nueva trama. La UCO detiene al que fuera jefe de gabinete del delegado del gobierno en Andalucía por un presunto pelotazo urbanístico con suelo público. Claro, lo público, ¿eh? Bien, la empresa de su mujer recibió un suelo público por 1,7 millones y lo vendió por 4 millones en 4 meses. No está mal, pero según Sánchez no nos sobran casos de corrupción. Lo que nos sobran son pseudomedios. Y la justicia, atención, investiga al DAO de la policía, al director adjunto operativo, por debajo del cargo político del director general de la policía, que es un cargo político, el máximo cargo policial, pero puesto, por supuesto, por Fernando Grande Marlaska. Pues lo investiga al DAO de la Policía Nacional por una agresión sexual a una agente del cuerpo. Se trata del hombre de la máxima confianza de Marlaska hasta el punto de que el ministro utilizó todo tipo de artimañas para evitar que se jubilara. Suma y sigue en los casos de presunto acoso sexual en el entorno del PSOE. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Es Radio. Bueno, pues fíjense en el día, por si estamos poco hasta arriba con casos de corrupción, que si Tramascoldo, que si mascarillas, que si petróleo, que si cátedras, que si Begoñas, etcétera, etcétera, pues resulta que hoy saltan 2 escándalos más. Uno estrictamente de corrupción, otro de presunto acoso sexual. El de corrupción, cuidado, porque tiene una pinta espantosa. El que fuera jefe de gabinete, pero hay que recordar en esta historia que precisamente fue cesado, apartado, él dimitió, causas personales, lo de siempre, nos lo conocemos, ¿verdad? Bien, fue apartado del cargo precisamente cuando se empezó a investigar qué pasaba con ese suelo público. Bueno, pues el que fuera jefe de gabinete del delegado del gobierno en Andalucía, es decir, dentro de la cúpula de máxima confianza de Pedro Sánchez. Los delegados del gobierno son los enviados del presidente del gobierno en cada uno de los territorios. Bueno, pues el jefe de gabinete, máxima confianza política, resulta que habría conseguido que un terreno público fuera a manos de la empresa de su mujer por valor de 1,7 millones y, oye, en 4 meses resulta que se había revalorizado hasta los 4 millones. No está mal, ¿verdad? ¿Cómo se le llama a esto, Pedro Sánchez? ¿Cómo dice usted en el caso de las constructoras que especulan, que tienen que poner viviendas pero no especular? ¿Y a esto cómo le llamamos, señor Pedro Sánchez? Bien, eso por un lado. Y por el otro, cuidado con esta historia. Vamos a ver, el DAO de la Policía Nacional es la representación máxima del director político. ¿Quién es el director político? Pardo Piqueras. ¿Quién intervino en este tipo de nombramientos? ¿Quién asesoró? Segundo Martínez. Pardo Piqueras y Segundo Martínez, ¿quiénes son? Aparte del DAO. Pues son personas de la máxima confianza, Segundo Martínez, de José Luis Rodríguez Zapatero, y Francisco Pardo Piqueras, de la máxima confianza de Bono, José Bono. Ambos relacionados a lo largo de mucho tiempo, pues oye, por relaciones en Venezuela, por relaciones en República Dominicana. Bueno, de esto es de lo que estamos hablando. Y esa persona, el máximo jefe, director adjunto operativo, ya en la capa puramente policial, pero persona de la máxima confianza de Fernando Grande Marlaska, resulta que tiene en estos momentos una denuncia por agresión sexual, es decir, por violación. No sé si luego les vamos a dar más detalles, pero vamos, una violación que no fue la que ustedes se pueden estar imaginando, fue con los dedos, lo digo para que nos entendamos, pero una violación. Esa es la denuncia que tiene. Yo no pienso juzgar absolutamente a nadie por una denuncia, ni pienso saltarme la presunción de inocencia, y menos, desde luego, con una norma que ha favorecido determinada presentación de denuncias que luego acaban en un dique seco. Ahora, dicho esto, recordemos una cosa. Quien se inventó esta norma y quien dijo que valía con el consentimiento y que valía con la denuncia fue, y decimos habitualmente, Podemos, el Podemos de Irene Montero, sí, cierto, pero lo pasó por un Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, y en ese Consejo de Ministros, el de Pedro Sánchez, es decir, el de Fernando Grande Marlaska, ahí todos respaldaron la ley del sí es sí. Entonces aquí cada uno, a correr directamente con sus responsabilidades. Esta es la historia. Y ya que están hablando de, no, una agresión, dicen en Madrid, resulta que era una agresión laboral, que luego resulta que el equipo jurídico acaba diciendo que era sexual, pero cuando se lo comunicaron a la Comunidad de Madrid nunca dijeron que era agresión sexual, solamente hablaban de laboral, pero pretenden inflar el globo, pues miren, sin necesidad de inflar nada,
Resulta que, repito, el director adjunto operativo de la Policía Nacional tiene en estos momentos una denuncia que además es una denuncia curiosa, porque resulta que el director adjunto operativo habría pedido que esta persona fuera a recogerle a un restaurante, le recogió, que lo llevara a su casa en el ministerio, lo llevó, y la agresión sexual se habría producido dentro de la residencia, dentro del ministerio. La cosa es extraña, ¿eh? La cosa es extraña. Extraña, digo, para mal. Pero bueno, en medio de todo esto, y que no dejamos de recibir nuevos escándalos y nuevos casos de corrupción, y me refiero evidentemente al del jefe de gabinete, el que fuera jefe de gabinete del delegado de gobierno en Andalucía, seguimos con todas las tramas que siguen apareciendo o que siguen obteniendo nuevos detalles, o consiguiendo nuevas pruebas que demuestran que efectivamente eran unas tramas de corrupción absolutamente colosales. Aquí ya les hemos contado desde hace mucho tiempo, en concreto desde el año 2024, todo lo que estaba ocurriendo con un tráfico de influencias más que visible entre la familia Sánchez, Sánchez-Begoña Gómez, Pedro Sánchez-Begoña Gómez y determinadas instituciones. Una de ellas era precisamente la Organización Mundial de Turismo, y se lo contamos en aquel momento. Ahora han aparecido nuevos mensajes que certifican todo lo que dijimos en su momento. También aportamos mensajes, pero oye, bienvenida sea una nueva investigación y bienvenido sea que haya más argumentos para que al juez Peinado le permitan investigar a la figura de Begoña Gómez, que se le están parando los pies, y a mí me encantaría que alguien me explicara jurídicamente por qué. Porque no deja de salir información que apunta directamente a Begoña Gómez. Y Begoña Gómez sí, evidentemente es la mujer del presidente del gobierno. Con lo cual cabe hacerse una pregunta. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que nos vamos, como diría Rejón, al núcleo irradiador, resulta que hay un cierto temor. Porque si la justicia es igual para todos, es igual para todos. Y sí, todos sabemos que evidentemente si se investiga a Begoña Gómez, posiblemente haya que pedir como prueba el móvil presidencial. Y mi respuesta es ¿y? ¿Y qué? ¿Y qué? Ah, que van a aparecer mensajes de seguridad nacional. Bueno, pues que se aparten. ¿Vale? Pero creo que todos tenemos derecho a saber si efectivamente hubo una interferencia, un tráfico de influencias, presunto tráfico de influencias, de Pedro Sánchez para conseguir favores de una institución, la OMT, que está integrada en Naciones Unidas, a la cual le pagamos un pastizal, y me encantaría saber para qué, y después de pagarle ese pastizal, va y resulta que una de sus ramificaciones, la Organización Mundial de Turismo, se dedica a acompañar a Begoña Gómez de negocios por todo el planeta. En concreto, de negocios por África. O en concreto de negocios turísticos. Y fíjense lo que acabo de decir. De negocios por África, el Africa Center de Begoña Gómez. Y de negocios turísticos, la presencia de Begoña Gómez en las conversaciones / reuniones con una gran empresa turística como era Air Europa. ¿No tenemos derecho los españoles a contar con una investigación real cuando hay indicios por todas partes? Los que nosotros desde Libertad Digital pusimos encima de la mesa ya, repito, en el año 24, y los que ahora se están poniendo encima de la mesa. Mensajes que apuntan a Begoña Gómez y al presidente del gobierno. ¿No tenemos derecho a saberlo? Yo creo que sí, ¿verdad? Bien, pero quiero que escuchen a Pedro Sánchez hablando de una mentira colosal, de que la UCO, decía él, había avalado la inocencia de Begoña Gómez. Escúchenle. Por supuesto que mi mujer nada tuvo que ver con el rescate de Europa. Eso lo dice hasta incluso los informes de la Guardia Civil, de la UCO, que lo desestimaron de primeras. Es mentira. O sea, ya sé que no es noticia decir que Pedro Sánchez cuele una mentira. De hecho, la escuela de 100 en 100. Pero es mentira. Y habrá que seguir repitiéndolo todas las veces que haga falta para recordar que está mintiendo. La UCO no ha descartado nada. En primer lugar, porque la UCO no tiene que certificar la inocencia de nadie. La UCO investiga, la UCO lleva a cabo diligencias, elegida como policía judicial, para investigar determinadas cuestiones. ¿Qué investigaba? Investigaba la trama Koldo. Ni siquiera estaba investigando a Begoña Gómez. Por tanto, es imposible que declarara ninguna inocencia. Uno, porque la UCO no hace eso, no se dedica a eso, investiga hechos, lleva a cabo las diligencias. Dos, porque no estaba investigando a Begoña Gómez. De hecho, el que sí ha solicitado que se incorpore todo el material recabado por la UCO sin ni tan siquiera investigar a Begoña Gómez ha sido el juez Peinado. Y la respuesta que le ha dado la Audiencia Provincial de Madrid ha sido no. Y dices, pero si esa información que está en el resto de casos, ¿por qué no se permite que se derive al juzgado del señor Peinado, al juzgado 41 de Plaza de Castilla? Pues yo no lo sé, pero me resulta extraño. Bien, sigamos. Pedro Sánchez, que es que eran todo bulos. Es su gran explicación. Escúchenle y ahora hablamos de todo lo que rodea a Begoña Gómez. Si es que aquí no hay caso, hay fango. ¿De qué estamos hablando? De un enorme bulo. Enorme bulo.
decía él en 2024. Miren, justo coincidiendo, la mayor parte de informaciones que sacamos en Libertad Digital, hablando de la trama de la Organización Mundial de Turismo en su relación con Begoña Gómez y con Pedro Sánchez, y ahora voy a explicar ese "y" tan remarcado, bien, correspondían a mayo-junio de 2024. Y ahí salía Pedro Sánchez a decir que era fango. Fango. Fango o en fango se convierte una sociedad cuando pierde el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, es decir, el sometimiento de cualquier cargo público a la justicia, es la base de la democracia y la base de la libertad. No existe eso. Una sociedad se queda sin libertad, una sociedad se queda sin democracia, una sociedad se queda sin imperio de la ley y, por tanto, salta por los aires el Estado de Derecho. De eso es de lo que estamos hablando. Pero ya que Pedro Sánchez insiste en decir que es bulo y fango, vamos a recordar rápidamente todos los casos que rodean a Begoña Gómez, a ver si todo es fango. Lo que voy a citar, por cierto, es toda información sacada de sumarios oficiales, de diligencias, de investigaciones de la UCO, de investigaciones periodísticas que han sido confirmadas todas ellas con documentos que certifican sí o sí al 100% la veracidad de lo que voy a contar. Bien, pues vamos allá. Y vamos a empezar precisamente por la trama OMT, Organización Mundial de Turismo. Miren, en enero del 19, pronto empezaban, llegaron Pedro Sánchez y todo su equipo de gobierno, llegaron al Ejecutivo fruto de una moción de censura en mayo-junio de 2018. En España agosto es sagrado, pasaron las vacaciones, en septiembre, según la UCO, ya tenían montada una trama incipiente. Oye, pues si de septiembre hasta enero, en enero ya empezaban los movimientos de Begoña Gómez. Bien, en enero del 19... Pedro Sánchez prometió, y lo hizo en un acto público, es decir, tenía que haber tenido alguna reunión previa con los responsables o con el responsable de la Organización Mundial de Turismo, a la sazón el secretario general llamado Zurab Polorikashvili, vamos a llamarle Zurab porque si no el apellido no hay quien lo pronuncie, Zurab, bien, pues le prometió a Zurab el regalo de una sede de más de 9.000 metros cuadrados en pleno centro de Madrid, enfrente del Bernabéu, gratis et amore por 75 años. Vamos, gratis hasta que nos olvidásemos de ello. Bien, ¿le regaló solamente eso? No, le regaló una mochila económica de 24,4 millones de euros, decía en el contrato, decía en la adjudicación, para reformas. ¿Saben lo que pasa? Que en Libertad Digital accedimos al contrato de entrega de esa sede a la Organización Mundial de Turismo y era llamativo que incluía todo incluidas las reformas. Por tanto, si ese regalo de la sede con reformas incluía las reformas, ¿por qué había 24,4 millones al margen adicionales para reformas, cuando las reformas ya tenían que estar pagadas? Bien, un día nos explicarán, si quieren, si osan respetar el Estado de Derecho y la ley, nos explicarán dónde han ido esos 24,4 millones de euros. Bien, pero en ese enero de 2019, en el que Pedro Sánchez agasajaba a la Organización Mundial de Turismo, que acto seguido se llevaría de negocios a su mujer, ocurría otra cosa. En el mismo enero del 19, la Organización Mundial de Turismo, la misma entidad, unía sus fuerzas a Juan Carlos Barrabés, sí, el de la cátedra de la Universidad Complutense, el que le hacía las cátedras, el que le hacía los másters a Begoña Gómez, y a los Hidalgo, o mejor dicho, a Javier Hidalgo, el responsable en ese momento de Globalia y, por tanto, de Air Europa. Y unían fuerzas para sacar una firma, Guacalúa. ¿Y saben lo que ocurría? Que inmediatamente después Guacalúa empezaba a absorber gastos, es decir, a financiar el Africa Center. ¿De quién? De Begoña Gómez. Había sido metida ahí también por enchufe. Vale, pues Guacalúa, creada por la OMT, Juan Carlos Barrabés y Javier Hidalgo, resulta que se dedicó a asumir gastos de esta entidad, es decir, asumir gastos de los que le interesaba que fueran asumidos a Begoña Gómez. Qué casualidad, ¿verdad? Bien, y en septiembre del 19, no pasaron muchos meses, Zurab Polorikashvili, Zurab, el jefe de la OMT, ya estaba llevándose a Begoña Gómez de negocios oficialmente, la introducía como primera dama, así se la rotuló. En España no hay primera dama, pero la rotularon como primera dama. ¿Para qué? Para colarla en la Organización Mundial de Turismo en su Asamblea Internacional, en, repito, San Petersburgo en septiembre del 19. ¿Y allí qué hizo Zurab? Pues se la llevó de corrillos por distintos ministros africanos para que Begoña Gómez pudiera relanzar sus negocios y pudiera cerrar determinados acuerdos, pudiera hacer negocios, pudiera hacer contratos. Bien, se acabaron ahí las famosas rondas, los famosos contactos, de eso nada. De hecho, en Libertad Digital publicamos en su momento las fotografías de un viaje que hizo Zurab Polorikashvili con Begoña Gómez a Ghana, es decir, la estuvo acompañando oficialmente el jefe máximo de una de las ramificaciones de Naciones Unidas para que también en Ghana pudiera cerrar sus contratos y hacer sus negocios. Bien, por aquí lo que respecta a la trama Organización Mundial de Turismo, pero yo creo que todos se habrán percatado
de que uno de los elementos que aparecía en Guacalúa era el responsable de Air Europa. Pues vámonos a la trama Air Europa. Bien, el 16 de julio del año 20, en plena pandemia, los demás estábamos encerrados, por lo visto ellos no, se celebraron una serie de reuniones. El mismo día, el 16 de julio de 2020, se reunió Begoña Gómez con Javier Hidalgo a 1:00 de la mañana. ¿Y qué ocurrió acto seguido? Perdón. Pues acto seguido, Hidalgo salió de ahí, se fue con Víctor de Aldama y José Luis Ábalos a una segunda reunión. Y acto seguido, Ábalos salió de esa reunión y se fue a una tercera reunión con Nadia Calviño, la del dinero, y un tal Pedro Sánchez. Repito, todo esto el mismo 16 de julio. ¿De qué se habló? Del rescate de Europa. ¿Saben el pequeño detalle? Que por esas fechas no estaba solicitado el rescate de Europa. A efectos oficiales no debía existir nada. Y existía todo. Ese es el problema. Existían todos los contactos. Existían todas las reuniones. Existía toda la intermediación presidencial. Existía toda la intermediación de la mujer del presidente del gobierno. Esto era un 16 de julio de 2020. No habían pasado tantos meses de las reuniones en San Petersburgo, ¿verdad? Donde también estaba Javier Hidalgo. Eso fue el 16 de julio. Pasó agosto y ¿saben lo que ocurrió? Que Javier Hidalgo se ponía nervioso. Y el 3 de septiembre, es decir, nada, unas semanas después, un par de meses después, ya estaba plasmando en aquellos chats interceptados por la UCO, Víctor de Aldama, la famosa conversación o la famosa advertencia en la que dijo: Javier Hidalgo se está cansando y va a llamar a Begoña. Va a llamar a Begoña porque va a utilizar todos los recursos, porque quiere desbloquear el dinero. De hecho, ya lo creo que sí lo desbloqueó. Ese rescate se planteó inicialmente en 400 millones de euros. No estaba mal, ¿verdad? Bien, cuando salió en noviembre, que se llegó a aprobar ya definitivamente en un Consejo de Ministros en el que estuvo presente, no se ausentó, Pedro Sánchez, violando desde mi punto de vista la ley de conflicto de intereses porque su mujer estaba implicada hasta el tuétano. Bien, pues en ese momento la cifra se elevó desde los 400 millones hasta los 475 millones. Si no nos han explicado lo de los 24,4 millones de las supuestas reformas de la sede, imagínense ustedes lo que han hecho con los 75 millones adicionales del rescate. Nada de nada. Sigamos. Trama cátedra. Seguimos con Begoña Gómez, señor presidente del gobierno. Le citaron en Moncloa, le sonará a usted, señor Sánchez, porque citaron al rector Goyache para que fabricara la cátedra a su mujer. Y le citaron en la Moncloa, nada más y nada menos que en el edificio presidencial, para que quedaran claras las cosas, ¿verdad? Para que se viera la presión. Bueno, ¿y qué es lo que le dijeron? Que tenía que hacer la cátedra. ¿Por qué le tuvieron que presionar? Pues porque Begoña Gómez no es ni siquiera licenciada. Y claro, no tenía ninguna capacidad de tener la dirección de una cátedra, pero la tuvo. Ya lo creo que sí la tuvo, porque al salir de ahí el rector Goyache dio la orden, y así lo ha declarado en sede judicial el vicerrector Doadrio, dio la orden de, y leo literalmente, crear la cátedra para la mujer del presidente. Oigan, si era tan conocida en el sector, ¿por qué no dijeron crear una cátedra para Begoña Gómez? No, dijo lo obvio, crear la cátedra para la mujer del presidente. ¿Por qué? Porque venía de ser presionado en el edificio presidencial, porque se lo habían llevado a Moncloa, la sede del gobierno de España, para que tuviera claro lo bueno o lo malo que le podría ocurrir, dependiendo de que saliera o no saliera, una dirección de una cátedra para una persona que no es, repito, ni tan siquiera licenciada universitaria. Por cierto, todos los que pasan por los másters de Begoña Gómez, también creados en la Complutense, tienen que tener titulación universitaria, menos la codirectora. Es curioso, ¿verdad? Es llamativo. Esto en la mayor universidad pública española. Bien, se creó la cátedra, por cierto, sin cumplir con los convenios de patrocinio. Lo aceleraron a prisa y corriendo, había que crearla ya. Y los convenios de patrocinio, incumpliendo la normativa de la Complutense, se firmaron después. ¿Cómo se le dio el ok, señores de la Complutense? ¿Nos lo pueden explicar? ¿O es que la orden fue tan imperativa desde Moncloa, verdad? Que había que hacer lo que nos pidieran. Venga, sigamos. Trama software. Bien, Begoña Gómez quería un software para su cátedra de transformación social competitiva. O diría mejor, revestido como que era para la cátedra, es decir, para la Complutense, porque acabó en su empresa privada, 100% suya, una sociedad, una consultora, y ahí tenía alojado y ahí tenía disponible el software. ¿Quién lo fabricó? Oye, pues lo fabricó Google, Indra y Telefónica. Bien, en Google resulta que había un directivo que era del Partido Socialista, y acababa de llegar, el director de Relaciones Institucionales, y casualmente llevó las negociaciones él, no está mal. Indra es una empresa controlada en el fondo por el gobierno, por tanto, no está mal. Y Telefónica, pues por desgracia para todos nosotros, depende de la reglamentación al 100%. Y como depende al 100%, pues chico, a lo mejor resulta que si te piden un favor hay que hacerlo. Bien, Google Spain invirtió 110.000 euros en el software. Indra destinó 128.000 euros. De Telefónica sabemos que más de 50.000. No tenemos los datos concretos.
Y como les pareció poco, porque claro, lo pedía Begoña Gómez, hubo que hacer un concurso público para su software, en el cual nos hemos gastado todos los españolitos 60.500 euros adicionales. No está mal, ¿verdad? Bien, también fue cazada. Trama asistente. Sigamos con Begoña Gómez. Cristina Álvarez era una persona que tenía que haber sido, de hecho cobraba por ello, la directora de programas de presidencia del gobierno. Pero alguien decidió, la fichó Félix Bolaños, por cierto, también le impidieron al juez Peinado que imputara a Félix Bolaños. Decían que no había relación. Pues eso fue el que fichó a Cristina Álvarez. La fichó como directora de programas, repito, pero la fichó siendo una amiga personal del trabajo ya de antaño de Begoña Gómez. Es decir, que también fue enchufada. Allá que la metieron. ¿Y qué decidió Begoña Gómez? Que la utilizaba para llevarle los negocios. Esto lo acreditan más de 100 mensajes, como también publicamos en Libertad Digital. Más de 100 mails dirigidos. Según Begoña Gómez, el trato de Cristina Álvarez con la Complutense era ocasional, excepcional. Sí, excepcional por lo llamativo, desde luego, y ocasional porque era en todo tipo de ocasiones. Repito, más de 100 mensajes gestionando los negocios que eran privados de Begoña Gómez. Sigamos, trama Marruecos. Esta está muy olvidada, pero hay que recordarlo, porque en su momento también lo publicamos. Bien, resulta que cuando estaba en el Africa Center, Begoña Gómez decidió que era muy importante considerar como alianza estratégica una relación con Marruecos, con el APD Maroc. El APD de Marruecos. Allí hay 20.000 directivos, que son los 20.000 principales directivos, los tocados por la batuta del rey, es decir, los que entran dentro del régimen marroquí. Y ahí había una persona muy llamativa que era vicepresidenta de APD Maroc, de nombre Miriam Ben Salah Chacrun. Bueno, pues Miriam Ben Salah Chacrun, por ejemplo, tiene inversiones empresariales en Canarias por valor de 35 millones. Y oye, qué casualidad que esas relaciones excepcionales de APD Maroc con el Africa Center de Begoña Gómez sucedieron justo cuando Pedro Sánchez estaba haciendo acto de pleitesía y sumisión frente a Marruecos, hasta el punto de que se cerró un acuerdo con Marruecos para favorecer cualquier tipo de relación con una universidad pública o privada española. Justo es donde estaba Begoña Gómez, primero en una universidad privada y luego en una universidad pública. Así que, señor Sánchez, antes de hablar de fango, antes de insultar, léase las noticias, que seguro que su departamento jurídico se las ha pasado. Seguro, de hecho, que nos habrán intentado meter alguna querella. ¿Y saben por qué han parado? Porque saben que todo lo que yo acabo de contar es literalmente cierto.